especialista en pediatría vía MIR, Hospital La Paz, Madrid, en pediatría en 1988. Doctora en medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, 1991. Profesor titular de pediatría, Universidad Complutense de Madrid. Acreditado a catedrático en Ciencias de la Salud por la ANECA. Tipo de práctica, Hospital Universitario Nacional, tiempo completo desde 1989. Especialidad en neonatología. Áreas de interés, displasia broncopulmonar, fisiología respiratoria, ventilación mecánica, ECMO, sepsis, infección, virus del shock neonatal y nutrición personalizada. Hospital Académico Público de la Universidad Complutense de Madrid, Centro de Referencia Nacional a nivel 3. Y conferencias en ponencias de congresos y talleres internacionales, más de 360. Gracias, doctor, por permitirnos escucharlo el día de hoy. Y a continuación los dejamos con él. Bueno, muchísimas gracias a mí y muchas gracias, Marlon, por la invitación. Un saludo muy cariñoso desde Madrid, España. Voy a pasar a compartir mi presentación. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy encantado de estar aquí con todos y de poder disfrutar este rato de uno de los temas que más me apasiona, como es el apoyo respiratorio, la ventilación mecánica en recién nacidos. Antes que nada, les quiero, bueno, este es mi conflicto de interés, presentar el tema en el contexto de lo que es la protección pulmonar global de nuestros niños, normalmente que nacen antes de tiempo. Los niños que son más inmaduros y cuya vía aérea no está del todo desarrollado, tampoco lo está el sistema surfactante, tampoco lo está la respuesta a la inflamación, a la infección, etcétera, etcétera. Antiguamente, como todos sabéis, hablábamos del síndrome de distrés respiratorio del prematuro como un defecto de surfactante y de maduración pulmonar que hacía que los niños fallecieran con mucha frecuencia debido a la dificultad tan grande que tenían para respirar y a utilizar equipos de ventilación mecánica agresivos con altas concentraciones de oxígeno. Y eso dio lugar a lo que se conoció hace ya muchos años como enfermedad displasia broncopulmonar. Bien, han pasado los años y aquella antigua enfermedad que se relacionaba con el defecto de surfactante en el distrés respiratorio del prematuro y que se llamó enfermedad de membrana hialina ha pasado a la historia. Ya no existe y por común acuerdo hace años hemos dejado de hablar de esa enfermedad, que era el resultado de la combinación, como les digo, de la falta de surfactante distrés respiratorio, la combinación de la mecánica de los respiradores que utilizaban presiones muy elevadas y volúmenes muy elevados en los pulmones de los niños. Como digo, esta enfermedad ha cambiado, ha desaparecido la fase aguda que llamábamos enfermedad de membrana hialina para hablar ahora de una enfermedad que se relaciona más con la inmadurez global del prematuro. ¿Por qué? Porque hemos aprendido muchas cosas en los últimos años. Hemos aprendido que hay que proteger el pulmón de estos niños más inmaduros. Estos niños sobreviven más ahora. Niños en la semana 22, 23, 24 y 25 son los que tienen estos cuadros de insuficiencia respiratoria. El defecto de surfactante lo tratamos bien. Tenemos surfactante exógeno y lo administramos pronto, en las primeras horas de vida después del nacimiento, en aquellos niños que tienen insuficiencia respiratoria. Les ayudamos con ventilación no invasiva, intentamos no intubarlos. Hacemos un manejo mucho más exquisito y solamente en un grupo de niños muy pequeños es necesario el empleo de equipos de ventilación invasiva. Hemos aprendido mucho, por lo tanto, ha cambiado la expresión de esta enfermedad. La fase aguda, como he dicho, hablamos de síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido inmaduro y la fase crónica de displasia broncopulmonar, pero no de la displasia que veíamos antiguamente o displasia traumática, sino una enfermedad que claramente se relaciona con el nacimiento de un niño muy prematuro con una vía aérea todavía en fase de desarrollo y que
no hace un desarrollo adecuado. Y hay muchas formas y muchas expresiones fenotípicas. Depende muchas veces de la etiología, de los factores maternos, factores placentarios, pero también del manejo respiratorio que vamos a hacer. Bien, como he comentado, hace años empezamos a aprender a manejar a estos niños de una manera diferente, ayudarles a la estabilización postnatal, a no intubarlos, a aplicarles presión positiva y utilizar equipos que nos informan de los volúmenes pulmonares que tienen estos niños y con señales de CO2 expirado para claramente comprender en qué momento empieza la aireación pulmonar y la perfusión pulmonar. Bueno, esto es uno de nuestros equipos en una sala de reanimación, en un bebé que se le está aplicando presión positiva continua en la vía aérea a través de una mascarilla y, como pueden ver, el equipo de función pulmonar nos está dando información acerca de la entrada de gas, cuánto gas está entrando en cada ciclo respiratorio y la salida de CO2 expirada. En este otro caso estamos aplicando presión positiva intermitente, también con un sistema de ventilación no invasiva en otro bebé y, curiosamente, como ahora van a ver, no vamos a ver una señal de salida de gas de los pulmones. No vamos a ver tampoco salida de CO2 expirado. En este caso, el volumen tidal que marca es un volumen tidal ineficaz. Bien, toda esta información que tenemos ahora ha permitido que podamos aproximarnos de una manera mucho más fisiológica a los cambios que ocurren en el momento del nacimiento y hemos aprendido mucho. Estos son los monitores que utilizamos habitualmente en nuestros equipos, que nos dan información del flujo, de las presiones, de los volúmenes tidales y del CO2 expirado, y que van a dar una información muy importante sobre cómo el pulmón está expandiéndose, está alcanzando su volumen residual funcional y está alcanzando lo que llamamos la perfusión adecuada. Esto ocurre con el tiempo, no ocurre de forma inmediata. En este caso, vemos que la capnografía volumétrica que estamos empleando nos está dando la información de cómo la salida de gas con CO2 expirado nos indica que gran cantidad de ese gas tidal está ya en contacto con la perfusión pulmonar. Bien, Gonzalo Ceballos, de nuestro hospital, hizo un excelente estudio que publicó en el año 2019, aleatorizando a bebés muy chiquitos de menos de 32 semanas de gestación para ver la importancia del empleo de estos equipos de monitorización de la función pulmonar en el momento del nacimiento. Para ello lo que hizo fue utilizar estos equipos de función pulmonar, pero de forma aleatorizada. Un grupo de niños tenían el monitor, pero no se podía ver la información del monitor a través de la pantalla porque estaba enmascarada, y en el otro grupo de niños sí. Por lo tanto, la persona que hacía la reanimación conocía los datos de la función pulmonar en un grupo de niños y de forma aleatorizada no lo conocía en otro, y hacía la reanimación como tradicionalmente se ha hecho, simplemente vigilando la expansión torácica y la auscultación pulmonar. Bien, ¿qué demostró? Pues demostró algo muy interesante, que es en el grupo de niños en los que la persona que está haciendo el control de la ventilación no está viendo la información. En ese grupo de niños los volúmenes tidales que se emplearon fueron significativamente más altos, de media 7 mililitros por kilo, pero con un rango de 6 hasta 9 mililitros por kilo, comparado con el grupo de niños en el que se veía la función pulmonar. En esos niños se intentó evitar sobrepasar volúmenes pulmonares tidales en el momento del nacimiento superiores a 6 mililitros por kilo. Bien, en el grupo en el que no se veía la información y se emplearon volúmenes altos, los niños tendían a estar hiperventilados, con CO2 expirados más bajos, de forma significativa, comparado con el grupo en los que se veía esta información. Bueno, recientemente se han hecho algunos estudios más y se ha comprobado que quizás estos sistemas de monitorización no aumentan la sobrevida de nuestros niños, pero estoy convencido de que sí mejoran claramente la estabilización respiratoria, la estabilización completa del bebé, y algo que es importante, evitan que hagamos trauma en la vía aérea empleando volúmenes tidales excesivamente elevados, que curiosamente son mayores en los niños de menor edad gestacional. Como pueden ver en el estudio que hizo Gonzalo Ceballos, el grupo de niños más chiquitos, los de menos de 28 semanas, que estaban con el monitor enmascarado, fue precisamente en ese grupo de niños donde la media del volumen tidal
se acercó a 8 mililitros por kilo. ¿Y esto tiene trascendencia? Bueno, ahora veremos, y se lo voy a intentar demostrar, cómo los volúmenes tidales que estamos utilizando en nuestros bebés tienen una importancia enorme a la hora de esa vigilancia. Bien, este es un estudio muy interesante en el que un grupo de investigadores compara la evolución en cuanto al riesgo de hemorragia intraventricular en niños que en el momento de la reanimación, que han nacido muy prematuros, se utilizaron volúmenes tidales más o menos altos, más de 6 mililitros por kilo, frente a los que se utilizaron volúmenes más pequeños. Bueno, lo interesante es que ellos ven cómo en el grupo de niños que se han utilizado volúmenes tidales mayores de 6 mililitros por kilo, el riesgo de desarrollar un grado de hemorragia intraventricular variable es estadísticamente mayor. Además, lo es para hemorragias grado 3 y 4. Por lo tanto, el control del volumen tidal no solo es importante para reducir el riesgo de daño pulmonar, sino también para reducir el riesgo de daño neurológico. Desde hace ya muchos años llevamos trabajando en el control del volumen tidal durante la ventilación. Bien, ¿por qué? Bueno, porque sabemos que volúmenes grandes que entran en los pulmones claramente desencadenan reacción inflamatoria, provocan daño y distorsión de la vía aérea, que es mayor cuanto más inmaduro es el pulmón. Tienen que recordar que un bebé que nace en la semana 22, 23, 24, su desarrollo del pulmón no tiene nada que ver que un bebé que nace en la semana 36, 37, 38. En los casos de mayor inmadurez, todo el gas tidal va a ir a la vía que está desarrollada, que es muy escasa, que está muchas veces en fase tubular o apenas sacular. Por lo tanto, va a provocar daño en esa futura vía aérea que va a ser la que va a tener que crecer. Ese volumen tidal, evidentemente, se va a distribuir de mejor manera cuando el pulmón está más desarrollado, cuando ya ha habido ramificaciones, cuando ya han aparecido alvéolos. Por lo tanto, es extremadamente importante que conozcamos este volumen tidal, sobre todo en los bebés más pequeños, más inmaduros. Sabemos que durante la ventilación mecánica el volumen tidal puede variar enormemente. ¿De qué depende? Pues de que el niño esté respirando sincronizadamente con el respirador o de que esté paralizado. En los casos en que el bebé contribuye con el esfuerzo respiratorio con una buena sincronización con el respirador, parte de ese volumen tidal lo va a meter el propio bebé. Si nosotros limitamos la presión, va a haber una variabilidad enorme de ese gas tidal que va a entrar en la vía aérea. Y además, si el niño, por el motivo que sea, deja de respirar, ese volumen tidal va a ser menor a la misma presión. Por lo tanto, la variabilidad del volumen tidal puede generar problemas importantes en el desarrollo de la vía aérea. También tienen que conocer que, lógicamente, cuando nosotros administramos surfactante pulmonar, va a haber cambios continuos en los primeros minutos y horas debido a la distribución de ese surfactante, a la creación del volumen residual funcional que va a hacer que el gas tidal se distribuya de una manera diferente. Todo esto hace que pensemos que es importante que durante la ventilación mecánica controlemos el volumen tidal. El problema es que antiguamente, cuando se intentó hacer esto con respiradores que enviaban volúmenes tidales en ventilación volumétrica, volúmenes tidales fijos, esto generó bastantes problemas en la distensión de la vía aérea. La ventilación controlada por volumen se abandonó hace años debido a que era poco segura porque precisamente no era capaz de adaptarse bien a los cambios de distensibilidad pulmonar. Bien, hace años apareció el concepto de volumen garantizado. Esto es un concepto creado, en este caso, por la compañía Dräger, en el que en lugar de emplear ventilación controlada por volumen, mantuvo la ventilación controlada y limitada por presión. Sin embargo, utilizando sensores muy precisos de flujo y volumen en el tubo endotraqueal, en la punta del tubo endotraqueal, en la conexión con el respirador, se podía determinar exactamente el volumen tidal que entraba y salía del pulmón del bebé. Bien, utilizando un algoritmo y un software específico, se crea el concepto de volumen garantizado en el que nosotros programamos el respirador para que ciclo a ciclo el respirador ajuste el pico de presión inspiratoria
para que el gas tidal que entre en el pulmón del niño en cada ciclo sea exactamente el que hemos programado. Bien, de esta manera nosotros utilizamos flujo continuo y presión limitada, y lo que vamos haciendo es adaptar precisamente la presión del respirador para que garantice, y de ahí viene la palabra de volumen garantizado, un volumen tidal que nosotros queremos. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues las primeras es que según mejora la distensibilidad pulmonar, según el bebé respira o se adapta mejor al respirador, la presión que hace falta para que entre ese volumen tidal es menor. Por lo tanto, el propio respirador va a hacer o iniciar el weaning, el destete de la máquina, y va a favorecer la extubación. Pero además vamos a mantener menor variabilidad del volumen tidal, vamos a evitar la entrada de grandes volúmenes tidales en el pulmón y, por lo tanto, y al menos de forma teórica, vamos a proteger al bebé de estos cambios importantes en la distensibilidad pulmonar motivados por la ventilación mecánica. Ya sabemos desde hace muchos años, y esto es antiguo, estamos hablando más de 20 años que llevamos trabajando con esta modalidad, que la utilización de esta modalidad de ventilación reduce la variabilidad del volumen tidal, pero lo más importante, previene sobre todo la entrada de grandes volúmenes en cada ciclo respiratorio y reduce también la variabilidad de la PCO2, que como todos saben, tiene mucho que ver con la perfusión cerebral, sobre todo en los niños más prematuros, donde la autorregulación del flujo cerebral está disminuida. Bien, esta forma de ventilación se ha utilizado ya desde hace muchos años y hay evidencia suficiente para decir que el empleo de la ventilación en ventilación convencional con volumen garantizado es mejor que sin este volumen garantizado. Y tenemos evidencia con los estudios clínicos que el empleo de esta modalidad reduce la mortalidad antes de la alta hospitalaria, pero reduce también el riesgo de displasia broncopulmonar, reduce la duración de la ventilación mecánica, el riesgo de neumotoras y, de nuevo, lo que es muy importante, reduce el riesgo de hemorragias intracraneales, sobre todo de hemorragias graves, 3 y 4, o de leucomalacia periventricular. Por lo tanto, esta modalidad hoy es indiscutible en la ventilación de los niños más prematuros y en general ya en todos los recién nacidos. Como he comentado, la llevamos utilizando más de 20 años. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, los ajustes iniciales van a depender fundamentalmente del desarrollo pulmonar del bebé y de la enfermedad de base. Como he comentado, los volúmenes tidales, los volúmenes corrientes que normalmente empleamos en recién nacidos prematuros oscilan entre 3,5 y 5 mililitros por kilo, pero como he dicho al principio, no es lo mismo que estos mililitros por kilo entren en un pulmón de un bebé que tiene un desarrollo de la vía aérea apenas más de lo que es la fase canalicular o algunos de ellos en fase tubular todavía, de 22, 23 semanas, que en un bebé que ha completado bastante más su maduración pulmonar porque nació a término. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta todas estas características a la hora del ajuste del volumen garantizado. Bueno, hace ya muchos años quisimos ver si de alguna manera podríamos tener alguna guía que nos orientase cómo hacer el ajuste inicial de la ventilación con volumen garantizado. Bueno, pues para eso hicimos un estudio intentando saber si el propio paciente, el propio bebé, podía decirnos si estábamos utilizando el volumen tidal correcto o era demasiado alto o era demasiado bajo. Así que fuimos al laboratorio de investigación y con lechones recién nacidos, antes y después de retirarles el surfactante pulmonar para crear un síndrome de distrés respiratoria artificial de baja distensibilidad, les conectamos estando muy sedados, pero con disparo por ellos mismos, por los animales del respirador, y en la modalidad PSB con volumen garantizado, disparando ellos la frecuencia del respirador, quisimos ver cómo respondían a distintos cambios en el volumen que nosotros programábamos. Así que lo que hicimos fue algo muy sencillo. Les colocamos en la modalidad PSB con volumen garantizado. Esta modalidad, como bien saben, es la más fisiológica que hay, ya que se adapta perfectamente al disparo de la frecuencia respiratoria del propio paciente.
y ajustamos el volumen garantizado para ir subiéndolo progresivamente hasta desde 4 mililitros por kilo hasta 10 y intentamos ver cuál era la respuesta en la frecuencia respiratoria de cada uno de los bebés. Esto lo hicimos con el respirador Dräger Babylog 8000 Plus en el año 2009 y esto es lo que vimos. Estando el pulmón en condiciones fisiológicas sin retirar el surfactante pulmonar, aquí pueden ver, según vamos subiendo el volumen tidal garantizado desde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pueden ver cómo el animal desciende progresivamente su frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para mantener el volumen minuto estándar. Aquí pueden ver cómo, según vamos nosotros subiendo el volumen garantizado, la PCO2 del animal va descendiendo progresivamente. De esta manera, el animal lo que está haciendo es controlar su PCO2 modificando la frecuencia respiratoria en función de cuánto volumen tidal ponemos. Cuanto más volumen tidal, menor es la frecuencia respiratoria que mantiene el animal en este caso. Bien, cuando creamos el distrés respiratorio y vamos haciendo lo contrario, vamos bajando de 10 mililitros por kilo de 1 en 1 hasta 4, podemos ver cómo la respuesta es la contraria. En este caso, el animal va subiendo su frecuencia respiratoria según le voy reduciendo el apoyo. Y de la misma manera va aumentando la PCO2. Esto nos está indicando que depende de la cantidad de volumen tidal que pongamos, así la respuesta del paciente va a ser con más frecuencia respiratoria o menos. Por lo tanto, lo que en este momento hacemos es iniciar con un volumen tidal lo más bajo posible, cercanos a los 3, 3,5 mililitros por kilo en los niños más inmaduros, más chiquitos, y alrededor de 4, los más maduros 4 o 4,5, y miramos la frecuencia respiratoria con la que responde el bebé. Si esa frecuencia es muy alta, nos está diciendo que o está enfermo el pulmón y necesita más volumen minuto y debemos aumentar ese volumen tidal que estamos poniendo. Y vamos ajustando ese volumen tidal para que la frecuencia respiratoria de nuestro paciente se adapte a una frecuencia respiratoria lo más fisiológica posible. Y esta es la manera que vamos haciendo. Luego, poco a poco, vamos mirando la frecuencia respiratoria del bebé, el pico de presión que necesita para que entre el gas tidal que nosotros queremos y comprobamos si va mejorando o no su problema respiratorio. Bueno, también lo utilizamos no solo en bebés prematuros. Aquí tienen un caso de un bebé con una hernia diafragmática congénita izquierda en el que está respirando espontáneamente, igual en modalidad PSB con volumen garantizado. De esta manera conseguimos la máxima sincronización con el paciente y aquí pueden ver cómo los picos de presión del respirador van cambiando continuamente para mantener en la gráfica gris el volumen tidal lo más constante posible a lo largo del ciclo respiratorio. Esto es un bebé con una hernia diafragmática que está respirando espontáneamente, pero que cuando vamos a operarlo, vamos a intervenirlo por toracoscopia y le aplicamos anestesia, deja de respirar, inmediatamente para mantener el mismo volumen, el respirador sube la presión. Lógicamente, al desaparecer el esfuerzo respiratorio, la máquina va a necesitar aumentar ese pico de presión para que el gas tidal que nosotros hemos programado entre en el pulmón del bebé. Y aquí pueden ver cómo claramente la distensibilidad pulmonar se reduce de forma significativa en el momento que el bebé deja de respirar espontáneamente. Por esto, nuestra filosofía es mantener a los bebés, por supuesto, sedados, pero que respiren espontáneamente, que mantengan todo lo que puedan el trabajo respiratorio para que así la distensibilidad sea mejor, la presión que necesita hacer el respirador sea menor y podamos utilizar los volúmenes tidales más pequeños posibles, reduciendo el daño pulmonar inducido por el respirador. Bueno, esto es lo que les puedo decir con ventilación convencional y volumen garantizado. Pero hace unos años nos planteamos, ¿por qué no adaptar también este sistema a la ventilación oscilatoria de alta frecuencia? La ventilación oscilatoria de alta frecuencia, quiero recordarles, y para eso les voy a enseñar unas fotografías en nuestro laboratorio de investigación en pulmón en este caso es rata adulta, en el que está vacío de pulmón, vacío de gas,
pero con surfactante, y vamos aplicando presión continuamente y pueden ir viendo cómo en este pulmón, según vamos subiendo la presión, hay un momento en que comienzan a abrirse las unidades alveolares. Bien, hemos alcanzado la presión de apertura en varias zonas del pulmón, que como bien saben no es homogéneo. Cada zona del pulmón tiene sus presiones críticas de apertura. Si vamos en este caso subiendo la presión, pueden ver cómo prácticamente de forma homogénea todo el pulmón se ha llenado de gas, tenemos un buen volumen residual funcional. Bien, tenemos surfactante pulmonar en este caso. Si nosotros empezamos a reducir la presión una vez que hemos conseguido abrirla, el pulmón sigue abierto. Y sigue abierto aunque sigamos bajando la presión, lo que estamos haciendo es reducir el tamaño del pulmón, pero no hay colapso alveolar, como se puede ver. Aquí con 20 centímetros de agua de presión hay enormes zonas de colapso alveolar, pero aquí con 20, después de que habíamos abierto el pulmón queda homogéneamente abierto. Si yo sigo bajando la presión, progresivamente, el pulmón sigue manteniendo un mínimo volumen residual funcional a una presión cero debido a la presencia precisamente de surfactante pulmonar. Bien, gracias a esto podemos construir las famosas gráficas de presión-volumen. ¿Pero por qué les traigo esto? Bien, la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, sobre todo en el recién nacido con falta de surfactante, con distrés respiratorio, la aplicamos inicialmente para trabajar en pulmones que son muy rígidos, con baja distensibilidad y que necesitamos mantener el volumen residual funcional de forma constante, en lo que llamamos la zona segura. Bien, esta forma de ventilación, que fisiológicamente va a parecerse mucho a la situación de reposo respiratorio que tiene el bebé intraútero, va a hacer que tengamos un volumen residual funcional constante y que luego aplicando ondas de presión podamos lavar CO2. Con esta filosofía, esta forma de ventilación de alta frecuencia nace y se aplica clínicamente desde los años finales de los 70, 80 del siglo pasado y progresivamente se va aplicando. Aquí en nuestro laboratorio pueden ver la diferencia, en este caso, en ventilación de alta frecuencia oscilatoria y en ventilación convencional, la diferencia de apertura pulmonar que ocurre en ventilación de alta frecuencia, que es progresiva, que es lenta, a diferencia de la apertura pulmonar brusca que ocurre cuando aplicamos ventilación tidal, ventilación cíclica estándar por presión. Por lo tanto, los riesgos de trauma de daño pulmonar son teóricamente mayores con ventilación convencional que con ventilación de alta frecuencia, que como pueden ver, según vamos subiendo la presión, el reclutamiento, la entrada de gas es mucho más homogénea y vamos a reducir teóricamente ese daño pulmonar. Bueno, esto es la teoría, pero ya hace años se intentaron estudios de utilizar estas modalidades de ventilación de alta frecuencia oscilatoria en bebés muy prematuros para ver si, a diferencia de la ventilación convencional, se podía reducir el trauma o el daño pulmonar. Bueno, esto es una revisión de Cochrane ya antigua, hace 10 años, con los estudios que se habían hecho hasta entonces y pueden ver que, comparada la ventilación de alta frecuencia con la ventilación convencional, hay una tendencia a que los niños estén mejor, niños muy prematuros, pero no hay diferencias significativas en cuanto a la reducción del desarrollo de la enfermedad respiratoria crónica de la inmadurez, la displasia broncopulmonar, a la 36 semanas de gestación o a la alta hospitalaria. Pero quiero que se fijen en algo que nos llamó a nosotros mucho la atención. En el año 2002, un estudio grande de Cornell sí encontró diferencias significativas con ventajas de la ventilación de alta frecuencia. Sin embargo, un estudio muy parecido, también del año 2002, realizado en el Reino Unido, el estudio de Cornell se realizó fundamentalmente en los Estados Unidos, no vio estas diferencias significativas. Quiero que vean que los dos estudios tienen el mayor grupo de pacientes posibles. Bien, nos preguntamos por qué en un estudio sí y en otro no se veían diferencias significativas. Y mirando con detalle el estudio de Cornell, vimos que las frecuencias en alta frecuencia que utilizaron en este estudio fueron significativamente más altas que las que se utilizaban en el estudio inglés. Normalmente
el uso de ventilación de alta frecuencia se mueve en torno de los 10 Hz en esta época. Sin embargo, en el estudio de Corney, ellos subieron a 12 y a veces hasta 15 Hz. Bien, pensando en esto, intentamos analizar por qué los niños del estudio inglés, que lo tienen aquí, no vieron diferencias significativas entre los dos grupos. Como pueden ver, son casi significativas y hay una tendencia que estén algo mejor los niños con ventilación de alta frecuencia, pero sin embargo estos investigadores, cuando analizan la evolución respiratoria 14 años después en este grupo, ven algo que también nos llama mucho la atención. Los niños que estaban en el grupo de alta frecuencia, aunque en la fase aguda, fase inicial, no vieron diferencias significativas con el grupo de ventilación convencional, ahora, a los 14 años, sí que tenían mejor función pulmonar que el grupo de ventilación convencional. Luego, algo de protección sí que hubo. Así que empezamos a preguntarnos si había algún efecto oculto en estos estudios de ventilación de alta frecuencia. Quiero recordarles que estos estudios se hacen en una época en que los respiradores de alta frecuencia que se empleaban se intentaba que fueran muy potentes. No medían el gas tidal que entraban, no podían controlarlo. Y lo que se utilizaba como una manera de control era la PC2 y el grado de oscilación del bebé. Y la técnica era, pues cuanto más oscile el bebé, mejor, porque así somos capaces de lavar el carbónico y abrir mejor la vía aérea. Bueno, mirando con detalle el estudio del Reino Unido, que no vio diferencias significativas en fase aguda, pero sí vio que la función pulmonar era mejor 14 años después, vimos en la tabla, famosa tabla que pueden ver aquí, que aparece solo en la publicación en virtual y no en la copia en papel, que cuando se desglosan los bebés en este estudio que han utilizado distintos modos de ventilación, aquellos bebés en los que se emplearon respiradores como el SensorMedics, que no controla los volúmenes que emplea y que en general es extraordinariamente potente a la hora de enviar gas a los pulmones de niños en alta frecuencia, pues como pueden ver, comparado con otros respiradores que envían volúmenes más pequeños y que emplean en general frecuencias más altas, pues el grado de daño que provoca este tipo de respirador en este grupo de niños es significativamente mayor. ¿Cuánto? Pues pueden ver aquí que hasta 5,4 veces más riesgo de muerte o enfermedad respiratoria crónica de la infancia. Bien, todo esto motivó que empezáramos a pensar que quizá la potencia no era lo más importante, sino controlar de la mejor manera posible los volúmenes tidales que se generan durante la ventilación de alta frecuencia y que emplean estos aparatos en los niños más inmaduros. Así que empezamos a trabajar ya hace unos cuantos años en analizar si utilizando el concepto de control del volumen garantizado durante la ventilación de alta frecuencia, podríamos reducir el daño pulmonar en los pulmones más inmaduros. Bien, con esta filosofía y aplicando el mismo concepto, en lugar de utilizar el clásico oscilador que lo único que hace es generar una onda de oscilación que va a cambiar el volumen del pulmón y va a transmitir precisamente estas ondas para que se lave el CO2 y va a depender de la rigidez del sistema, de la rigidez de los pulmones y desde luego de la potencia del oscilador, pasar a un sistema en que pudiéramos controlar directamente la cantidad de gas tidal que genera el respirador en alta frecuencia. Bien, vamos a ir pasando por varios estudios que hemos ido haciendo en nuestro laboratorio para explicarles cómo es el efecto de controlar el volumen tidal durante la ventilación de alta frecuencia. Tradicionalmente, y lo sabrán, cuando se utilizaban los respiradores clásicos de ventilación de alta frecuencia, si queríamos lavar más carbónico, bajábamos la frecuencia del respirador y el niño lavaba CO2. Bien, este era el objetivo. Aquí pueden ver cómo esta es la frecuencia de un respirador de alta frecuencia y la cantidad de gas tidal que genera en función de la frecuencia que estamos aplicando. Bueno, pues pueden ver cómo tradicionalmente si yo subía
la frecuencia del respirador, caía el gas tidal en alta frecuencia que generaba el propio respirador y el bebé retenía más carbónico. Si yo disminuía la frecuencia del respirador, entonces había más tiempo para generar más volumen y ese volumen era mayor, por lo tanto se lavaba más carbónico. De esa manera se trabajaba antiguamente con estos respiradores. Bien, Magdalena Simová fue una de las primeras en hacer un estudio muy interesante, que es en niños muy prematuros, colocar un equipo que medía el flujo entre el respirador y el bebé en niños que estaban, como les digo, con distrés respiratorio muy prematuros, conectados a un equipo Sensor Medix 3100A, y lo que hizo fue simplemente medir cuánto volumen tidal generaba el respirador en alta frecuencia y compararlo con la PCO2 de los bebés. Bueno, ella describió uno de los primeros estudios como la relación entre la cantidad de volumen tidal que se genera en la alta frecuencia y la PCO2 es extraordinariamente íntima y mínimos cambios en esta generación del volumen tidal pueden cambiar muy fácilmente y muy deprisa el carbónico. Aquí pueden ver cómo los niños que tenían PCO2 normal, en general, estaban siendo ventilados con 1,7 mililitros por kilo. Pero cuando estos niños se subía apenas a 1,9, 0,2 mililitros por kilo, estos niños enseguida les bajaba el carbónico. O les subía mucho si se bajaba a 1,54. Por lo tanto, fíjense que mínimas variaciones pueden tener un efecto muy importante en la PCO2 de estos bebés y, por lo tanto, en el riesgo de trauma, no solo pulmonar, sino a nivel de perfusión cerebral. Bueno, con la mentalidad de intentar controlar este volumen tidal que se genera en ventilación de alta frecuencia, en los equipos Dräger se incluyó la posibilidad de utilizar el volumen tidal controlado, el volumen garantizado durante la ventilación de alta frecuencia. El concepto es el mismo. Nosotros programamos un gas tidal en alta frecuencia y la máquina lo único que va a hacer es cambiar la amplitud en cada ciclo respiratorio para que el gas tidal que sale sea exactamente el que hemos programado nosotros. Mismo concepto que en ventilación convencional, cambio de presión para asegurar un volumen tidal. Pero en este caso, y debido a utilizar unos microprocesadores muy sensibles, controlando el volumen tidal de alta frecuencia. Bueno, estas son las presiones que genera en los equipos con los que hemos estado trabajando últimamente. Es una presión sinusoidal, que es un auténtico oscilador, y aquí pueden ver los primeros estudios que empezamos a hacer, como cuando yo no estoy utilizando el volumen garantizado, según voy modificando la frecuencia del respirador, si la voy subiendo, el equipo va reduciendo la producción de volumen tidal de alta frecuencia. Si yo pongo ahora mismo y programo el volumen garantizado, esto es, le pido al respirador que se mantenga constante el volumen generado durante ventilación de alta frecuencia, pueden ver que suba la frecuencia o baje la frecuencia, el volumen se mantiene constante. Bien, nuestros primeros estudios fueron en animales de investigación, otra vez, en lechones recién nacidos, y aquí lo que quisimos ver es antes y después de quitar el surfactante en los pulmones de estos animalitos, confirmar cómo directamente nosotros podíamos cambiar el volumen tidal de alta frecuencia que hacía el equipo sin tocar la frecuencia respiratoria, y pueden ver cómo subiendo de 2 a 2,5 a 3 claramente la PCO2 va bajando. Y después de reducir la distensibilidad pulmonar, se mantiene constante, debido a que el respirador lo que está haciendo es ir modificando delta de presión para que precisamente se mantenga constante el volumen tidal que yo he programado. Bien, en distintos estudios quisimos ver cómo la eficacia de esta nueva forma de ventilación era a la hora de cambiar precisamente la PCO2 o cambiar la forma en que estábamos utilizando esta ventilación. Y quisimos ver cómo el equipo, cuando va cambiando delta de presión según vayamos nosotros aumentando o bajando la frecuencia, si este delta de presión se transmitía desde la punta del tubo endotraqueal o entraba en un pulmón de test que hicimos. Bueno, pues aquí pueden ver cómo
Conseguimos demostrar, DC2 ya saben que es el marcador de lavado de CO2, como con la nueva fórmula de ventilación, ahora por primera vez con volumen garantizado, los puntos negros, si yo subo la frecuencia del respirador, como el equipo mantiene constante el volumen, ahora es capaz de lavar más CO2, a diferencia de los respiradores que no utilizan volumen garantizado, que si yo subo la frecuencia, lavan menos CO2. Pero lo importante es que cuando yo subo esa frecuencia y aumenta delta de presión, este delta de presión, que lo pueden ver aquí en azul, a nivel proximal antes del tubo endotraqueal va subiendo, pero dentro del pulmón este delta de presión no sube. Por lo tanto, el pulmón queda protegido de este cambio de presión. Aquí lo pueden ver con más detalle. En blanco es la presión de oscilación proximal y en color verde y rosado pueden ver la presión dentro del pulmón como subiendo la frecuencia del respirador no se transmite dentro del pulmón. Por lo tanto, es un sistema que es bastante seguro. ¿Qué podemos decir de su empleo en clínica? Bueno, lo llevamos empleando ya desde hace bastantes años con una estrategia de intentar reducir al máximo el trauma pulmonar y generar los menores incrementos de volumen tidal durante la ventilación de alta frecuencia. Este es el primer estudio que se publicó en bebés muy pequeños por la doctora Noelia González Pacheco en el año 16, donde pueden ver que bebés de hasta menos de 32 semanas de gestación, bebés muy chiquitos, lo que hizo ella fue ajustarles, como tradicionalmente habíamos hecho siempre, 10 Hz y el volumen tidal de alta frecuencia necesario para tener una PC2 en un rango normal. Son niños muy graves, con distrés respiratorio. Y lo que hicimos después fue intentar bajar este volumen tidal de alta frecuencia al máximo posible y compensar subiendo la frecuencia del respirador, en este caso de 10 de media a 16, prácticamente 17 Hz, para mantener la misma o semejante de CO2. Bueno, pues pueden ver cómo los bebés se adaptaban bien, no solo eso, bajaba claramente la PC2 y lo conseguíamos sin que subiera delta de presión de forma significativa. Por lo tanto, iniciamos esta nueva forma de ventilación. Aquí pueden ver cómo con la frecuencia respiratoria más alta, nosotros podemos mantener a los niños con volúmenes tidales más pequeños. La misma forma de ventilación, y pensamos que podía ser una de las mejores estrategias para reducir el daño pulmonar durante la ventilación de alta frecuencia. Reducir el volumen tidal para mantener la DC2 constante subiendo la frecuencia del respirador. Bueno, en este caso, Noelia González Pacheco, de nuevo, se fue al laboratorio y quiso comparar dos grupos de ventilación, 10 Hz con el volumen tidal de alta frecuencia clásico, frente a 20 Hz con un volumen tidal mucho más pequeño en lechones recién nacidos durante 12 horas de ventilación en alta frecuencia con un distrés respiratorio grave. Bueno, pues pueden ver, después de la ventilación clásica de alta frecuencia con los volúmenes tidales estándar, en la microscopía del pulmón vemos un daño pulmonar importante. Sin embargo, en el grupo de animales que estuvieron con 20 Hz y volúmenes tidales muy chiquitos, se respetó la arquitectura del pulmón. Y también se respetó en la histología clásica. Aquí pueden ver cómo el pulmón del grupo de animales que estaba con 2,5 de volumen tidal y 10 Hz tenía una estructura más dañada del pulmón que el grupo que estaba con 20 Hz y 1,5. Aplicando un score, precisamente este grupo de animales eran los que presentaban menor daño pulmonar. Por lo tanto, ella demostró cómo la utilización de frecuencias muy elevadas con volúmenes tidales muy bajos reducía el daño pulmonar. Bien, hemos cambiado la estrategia desde inicio de los años 2013 hasta actualmente y hemos visto cómo empleando en los niños más graves que precisan ventilación de alta frecuencia esta modalidad, normalmente aplicada y combinada con otras estrategias, como puede ser la administración precoz de surfactante mediante técnica no invasiva, el caso es que sí hemos visto una reducción significativa de las formas más graves de displasia broncopulmonar. Bien, Gonzalo Solís, uno de nuestros fellows, ha hecho recientemente una publicación acerca de cómo es
la forma de utilización de esta modalidad de ventilación de alta frecuencia en los bebés más graves que tenemos conectados a los respiradores. Aquí pueden ver cómo niños desde la semana 23 a 31 que precisan ventilación de alta frecuencia es precisamente en este grupo, en los niños de 23, 24, 25 y 26 semanas en los cuales utilizamos más esta modalidad. Y aquí pueden ver las características por grupos de frecuencia. Fíjense que en los bebés más chiquitos, de media 500 gramos, intentamos manejarnos con frecuencias de hasta 20 Hz y los volúmenes tidales más bajos. Y aquí pueden ver una relación clara de cómo cuanto mayor es la frecuencia respiratoria, podemos utilizar un volumen tidal mucho más chiquito. Y esta es la modalidad que estamos empleando. De nuevo aquí Gonzalo demuestra cómo claramente según vamos subiendo la frecuencia respiratoria, somos capaces de reducir el volumen tidal para proteger el pulmón. Bien, este es el protocolo que tenemos en nuestro servicio en este momento, los bebés más graves que precisan ventilación invasiva. En ventilación convencional, inmediatamente que vemos que la distensibilidad es baja, presión es pico, más de 15 en bebés de menos de 1000 gramos, inmediatamente pasamos a ventilación de alta frecuencia en esta modalidad y estas otras condiciones. Y este es el algoritmo global para finalizar, esta es mi última diapositiva, que tenemos en nuestro servicio utilizando en todos los bebés que precisan intubación y ventilación invasiva el volumen garantizado. La estrategia siempre es la ventilación menos agresiva posible. Si el bebé puede controlar el volumen minuto, está en ventilación con PSB con volumen garantizado. Si no lo puede controlar o no queremos que lo controle, le manejamos en SIMB y rescate precoz en alta frecuencia con volumen garantizado. Bueno, yo espero que les haya sido útil esta charla y si tienen alguna pregunta, pues estoy encantado de poder responderles. Muchas gracias por la atención. Ahí está. Ya está. Bueno, doctor, tenemos una pregunta de la doctora Ana Estebanel. Pregunta, ¿el SLE 5000 sirve para utilizar el volumen garantizado? Vamos a ver, hay varios equipos que lo pueden utilizar. Lo que tienen que conocer es cómo lo hacen y cómo lo generan. Lo importante es que esta modalidad claramente controle el volumen tidal expirado y tenga un software con compensación de fugas. Si cumple con estos requisitos, pues evidentemente lo pueden hacer. Ok, muchas gracias, doctor. También tiene otra pregunta. Nos comenta, ¿cuáles serían los respiradores que se pueden utilizar? Bueno, como les he dicho, cualquiera que tenga un buen sensor de flujo, buen microprocesador de los volúmenes tidales y compensación de fugas. Nosotros la experiencia de uso ahora mismo es con los equipos Dräger. Ok, muchas gracias, doctor. El doctor Jorge Yactayo hace la siguiente pregunta. ¿Es mejor usar asisto control más volumen garantizado o SIMB más volumen garantizado en prematuros extremos? A ver, nosotros desde hace años utilizamos PSB en prematuros extremos siempre. Hay estudios que ha hecho también el grupo de la doctora Greenot que demuestra cómo con la modalidad de sincronización de todos los ciclos respiratorios se reduce el trabajo respiratorio y la distorsión de la vía aérea. Asistida controlada también es una modalidad que hemos abandonado hace años porque ahí el tiempo inspiratorio es fijo, genera plató y en la vía aérea más inmadura puede provocar distensión de la vía aérea de conducción. Por lo tanto, utilizamos PSB
ya que se adapta perfectamente el tiempo inspiratorio al tiempo necesario para la entrada del gas tidal. Ese IMB la dejamos fundamentalmente para aquellos niños en los que o no pueden controlar el volumen minuto, por ejemplo, daño cerebral, encefalopatía hiposisquémica, anestesia, despertar quirúrgico, o no queremos que lo controlen, que serían situaciones de hipertensión intracraneal, cardiopatías en los que el flujo sistémico depende del flujo pulmonar, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. La doctora Amilcar Herrera hace las siguientes preguntas, doctor. Al aumentar los hertz, ¿siempre es mejor tener una relación inspiración-expiración de 1 a 1? A ver, cuando aumentamos la frecuencia respiratoria, lógicamente hace falta más tiempo para que entre el gas tidal. Nosotros recomendamos que a partir de 15 se pase a relación 1-1. Independientemente de eso, con volumen garantizado es muy eficaz utilizar relaciones 1-2 en 15 o menos, porque tenemos más tiempo precisamente para la salida de gas y el gas tidal está garantizado. Ok. Veo que hay una pregunta no. que habla de la resonancia, ¿verdad? De la frecuencia de resonancia. Hay un estudio que publicamos también recientemente en el que vemos que según vamos subiendo la frecuencia del respirador por encima de 15, cerca de los 17 Hz, alcanzamos probablemente la frecuencia de resonancia, que es aquella en la cual el intercambio gaseoso es mucho mayor y la conducción precisamente de la onda de presión es mayor. Y de hecho hemos propuesto una nueva fórmula de DCO2 para frecuencias muy altas. Así que sí, muy probablemente nos acerquemos a la frecuencia de resonancia y sea mucho más eficiente el equipo para lavar CO2. Ok. Otra pregunta, doctor. Nos comentan, ¿la utilidad de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria más volumen garantizado es más efectivo para el síndrome de dificultad respiratoria o SDR que en otras patologías? A ver, la efectividad es la misma. El concepto que quiero transmitir es que con el volumen garantizado controlamos el volumen. Entonces somos capaces de subir y bajar ese volumen tidal según necesite el bebé y según su enfermedad. Pero la ventilación es la misma. La única diferencia es que en lugar de tener un delta de presión fijo, tenemos un delta de presión variable. Y lo que dejamos fijo es el volumen tidal. Pero es el mismo equipo, la misma forma de ventilación, que es probablemente más segura y, desde luego, más eficiente, porque según va cambiando la mecánica pulmonar, la transmisión de la onda va a ser más sencilla. Ok, y como última pregunta, nos comentan, ¿cuál es la tolerancia más baja de la presión parcial de CO2 en relación a los incrementos de Hertz? A ver, si nosotros vamos subiendo los hertz con volumen garantizado, se va a lavar más carbónico. Entonces, lo que hay que hacer es controlarlo precisamente para que no baje. Intentamos que en los niños de verdad más prematuros de 40 no baje la PCO2 por el riesgo de isquemia cerebral. Ok, perfecto, doctor. Hay una pregunta ahí sobre cuánto volumen tidal recomendaríamos. Bueno, de nuevo depende del tamaño del bebé. Cuanto más pequeño, más chiquito. Así que menos de 1000 gramos. Normalmente empezamos alrededor de 1 mililitro por kilo. Y menos de 750 gramos alrededor de 0,7. Y luego lo que vamos haciendo es miramos la PC2 y vamos subiendo la frecuencia del respirador y bajando todo lo que podemos el volumen tidal. Si podemos estar en 0,7, mejor que en 1. La sociedad de médicos. Ok. Creo que por ahora son las únicas preguntas, doctor. Pues nada, de nuevo darles las gracias por haberme invitado y espero que si en algún otro momento quieren o necesitan que volvamos a hablar de estos temas, estaré encantado. Un saludo muy fuerte a todas las personas que nos han estado escuchando. Al contrario, doctor, agradecemos a usted la excelente ponencia que nos acaba de dar y esperando justamente una próxima colaboración. Muchas gracias, doctor. Saludos. Saludos, doctor.